La voz que no se ha dejado callar. Ginette Bedoya fue secuestrada, maltratada, violentada como advertencia a la prensa colombiana de parte de los paramilitares y funcionarios del gobierno para que no les investigaran los negocios ilícitos a los que se dedicaba. Desde niña siempre le llamó la atención escribir, al mismo tiempo que debió crecer en un ambiente fuerte tanto en tierras tolimenses, de donde es oriunda, como en las bogotanas, a donde llegó junto con su familia víctimas de la violencia. Inicios de los 80 con un narcotráfico súper recrudecido, vivíamos en el centro de Bogotá, nos tocaron varios carros bombas, nos tocó la toma del Palacio de Justicia. Entonces yo creo que todas esas cosas también fueron forjando lo que yo veía y lo que yo creía de país y lo que me convirtió finalmente en periodista. Encaminó su vida por el lado del periodismo, profesión que estudió en la Universidad Central y que fruto de una casualidad mientras adelantaba sus estudios se vinculó a la radio y se dedicó a cubrir noticias de orden público, llegando a inmiscuirse en toda la problemática que se vive en las cárceles. Mi sueño siempre fue estudiar periodismo. Me iba muy bien en el colegio con los ensayos, con las clases de literatura, y los profesores me decían que tenía que explotar eso de alguna manera, pero en ninguna universidad pública hay periodismo. Entonces mi madre hizo un gran esfuerzo porque en ese momento mis papás ya estaban con el proceso de divorciarse y entró a estudiar periodismo a la Universidad Central. Así es que ella, siendo una periodista reconocida por su trabajo, programó una cita en la cárcel La Modelo en la ciudad de Bogotá para adelantar una entrevista al ex paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, quien se dedicaba al tráfico de armas en la prisión. Tuvo que esperar a la entrada de la penitenciaría a pesar que ya estaba informada de la llegada de la periodista, por lo que fue abordada por un hombre quien se la llevó y su rastro se perdió. Estuvo secuestrada alrededor de 16 a 20 horas del 25 de mayo del año 2000. Luego fue encontrada en una vía de Villavicencio, maltratada, golpeada, ultrajada y además abusada sexualmente por 3 hombres, según la versión que ha dado o ha rendido El Ginette. 25 de mayo de ese año acudió a la prisión en compañía de un fotógrafo y de Jorge Cardona, el editor legendario del Espectador. Es decir, que los altos mandos de la policía sabían que Ginette iba a ir a la cárcel ese día. Su propósito era hablar con el jefe paramilitar de la cárcel para ver si era posible que cesaran las amenazas que le estaban haciendo. Para ese entonces, ella y su mamá ya habían sido víctimas de un atentado. No obstante que la boleta de ingreso a La Modelo estuvo lista, la entrevista no se dio porque mientras Jorge Cardona fue a buscar al fotógrafo para que entraran a la cárcel, Ginette fue abordada por un hombre y una mujer que la encañonaron con una pistola 9 milímetros en la puerta de la prisión. Luego de pasar frente a una patrulla de policía, fue llevada a un sitio cercano, golpeada y después de una larga travesía en la que afrontó toda clase de torturas, fue violada masivamente en un lugar donde había uniformados. Después fue abandonada casi muerta en una carretera. Han pasado 23 años y su caso no ha sido juzgado, por lo que el gobierno colombiano fue acusado por este delito por no brindarle las garantías a la periodista, pues se había advertido del riesgo en el que ella estaba. Pero detrás del secuestro, y estoy hablando de los autores intelectuales, hay gente muy importante. Hay militares, hay policías, hay políticos, hay gente que tenía en su momento, estoy hablando del año 2000, mucho poder y mucha importancia dentro de toda la esfera que se movía en el país en ese momento. Y sí, efectivamente no los han tocado. Yo sueño con que algún día llegue, perdón lo que voy a decir, una fiscal o un fiscal que tenga los cojones de enfrentar a esas personas que ordenaron mi secuestro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió la reparación por los hechos victimizantes de los que fue objeto la periodista. Hoy en día lidera una causa social por la que ha trabajado y tiene un vasto reconocimiento a nivel nacional e internacional. No es hora de callar, con la cual defiende la libertad de prensa en Colombia y los derechos de las mujeres, utilizando su lucha para poner fin a la violencia sexual contra las mujeres. Entender que las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana en esta sentencia son únicas,
y el sistema interamericano lo ha repetido muchas veces, se ha hecho mucho énfasis en que muy pocas veces en una sentencia se ordenan medidas de la envergadura como crear un centro de memoria para víctimas de violencia sexual o crear un plan de capacitación nacional para funcionarios públicos. Y yo no lo veo como algo para mí, sino como algo que tiene que implementarse desde el Estado colombiano y que es necesario no para el caso de Ginette Bedoya, sino que es necesario para los miles y miles de casos de violencias contra las mujeres que tenemos en nuestro país. Yo soy la vocera de la línea 155 de la Policía Nacional, porque creo en la policía como institución y porque creo que la policía tiene la responsabilidad de frenar las violencias contra las mujeres. Y si mi voz ayuda para que esa línea, que es una línea única nacional donde las mujeres pueden denunciar violencias, funcione, yo lo voy a hacer.